Ahora vamos a conocer la opinión docente con el profesor e investigador Elías Balcázar. El pasado 16 de junio, el periódico La Jornada publicó en uno de sus encabezados lo siguiente: neoliberalismo ahonda la pobreza y la desigualdad en México, CEPAL. Y luego, el mismo documento de la Comisión Económica para América Latina nos dice que en el 2020, el 1% de las familias más ricas en México percibió ingresos económicos 840 veces mayor a las del 90% restante de la población mexicana. Y un día antes, el mismo periódico nos dice que en solo 4 meses, de enero a abril del presente año, los bancos en México obtuvieron una ganancia récord de 92,000 millones de pesos en solo 4 meses. Les comento de pasada que la mayoría de estos bancos son extranjeros y parte de sus ganancias se van a sus países de origen. A eso se le llama descapitalización, o dicho de una manera más cruda, se le llama saqueo de la riqueza de un país por otro. Recuerden que los bancos los vendió Zedillo a capitales extranjeros. Por su parte, la Coneval, Comisión Nacional de Evaluación, nos informa en la misma fecha que 2/3 partes de la riqueza nacional está en manos del 10% más rico de los mexicanos y el 1%, los muy ricos, acapara más de 1/3 de la riqueza, aunque otras fuentes nos dicen que ya hoy ese 1% acapara el 47% de los ingresos. La Coneval también nos informa que 44 millones de mexicanos viven en la pobreza y 8,5 millones sobreviven en la pobreza extrema. Ya desde hace muchos años se han publicado estudios que nos dicen que México está entre los primeros lugares con mayor desigualdad en la distribución del ingreso en el mundo. Desde 1968, el Fondo Monetario Internacional nos informaba que México ocupaba el lugar 67 entre 72 países estudiados con una tasa tributaria muy baja, del 10% respecto al Producto Interno Bruto, carga de impuestos que pesaba más sobre los trabajadores que sobre el capital. Y solo debajo de México se encontraban Haití, Guatemala, Corea del Sur, Etiopía y Afganistán. 39 años después, en el 2007, la carga fiscal seguía siendo la misma, de 10% respecto al PIB, muy por debajo del 40,6%, que es el promedio de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y de la cual México es miembro. Durante los años de Calderón y Peña, los más ricos además gozaron de la condonación de impuestos. Los millonarios estaban exentos del pago de impuestos y el peso de la carga tributaria cayó sobre los trabajadores y profesionistas cuyos ingresos en nómina los hizo cautivos del fisco. En nuestros días, la tasa tributaria promedio en América Latina es de 23% y en México subió de 16 a 19%. Y con el gobierno de la Cuarta Transformación ya no existe la condonación de impuestos. Aún así, la desigualdad persiste. El pasado lunes 12 de junio, el periódico El Financiero destacó una nota que su contenido ya no causa gran sorpresa en los medios financieros y de los inversionistas. La nota dice: tiemblen Slim y Larrea, que los ricos paguen más impuestos. Propuestas como estas las vengo leyendo o escuchando desde que tengo uso de razón, pero poco se ha hecho en ese sentido. Esta iniciativa la proponen varias organizaciones de la sociedad civil, entre las que se destaca la Oxfam de México. Señalan que para ello se debe modificar el artículo 31 de la Constitución. La reforma a ese artículo consistiría en implementar un sistema fiscal con un sistema progresivo de tasas de impuestos, es decir,
Entre mayor sea el ingreso de una persona, mayor porcentaje debe aportar al ingreso público. La propuesta hecha por Oxfam de México consiste en que aquellas fortunas de los hombres llamados superricos, con fortunas de más de $1,000 millones, deberán pagar una tasa adicional de impuesto del 5%. Quienes poseen fortunas arriba de 100 millones de pesos deberán pagar una tasa adicional del 3% y 2% pagarían aquellos que poseen 20 millones de pesos. Esa propuesta de reforma fiscal por esos organismos se nos hace una ilusión, no es fácil. La distribución de la riqueza económica es la expresión del poder económico de los que más tienen, de las familias más ricas. Como lo dijera en Diario Presente el prestigiado economista David Ibarra Muñoz el pasado 7 de enero, son múltiples las fuerzas económicas, así como las variables que intervienen en acentuar o alterar la distribución de los países en el mundo. Y las estructuras distributivas, nos sigue diciendo David Ibarra, nacen y se arraigan de complejos armazones legales y de medidas convenidas o impuestas por los grupos de poder que prevalecen durante periodos históricos prolongados sin ser inmutables. Resulta arduo, muy difícil remover. Es por eso que a pesar de los esfuerzos en contra, la pobreza con el gobierno de Andrés Manuel creció en 3.8 millones de personas hasta marzo del 2023 y en 2 millones crecieron las personas en extrema pobreza. Veremos en nuestro siguiente comentario que una distribución del ingreso más justa, más equitativa es necesaria, política y económicamente. Ello alejaría el peligro de la violencia y un posible estallido social en México, y además le daría más fuerza, más autonomía a nuestra economía capitalista al fortalecer el mercado interno y no depender tanto del mercado exterior. Esto último nos vuelve más vulnerables. Muchas gracias.